En esta edición especial de Aquí Entre Nos, hablaremos de un tema bastante delicado, y a pesar de que no describiremos en detalle escenas de violencia, hablaremos del abuso sexual infantil a través de esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y tu programa Aquí Entre Nos, a través de tu emisora Betel 96.5 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. El día de hoy tengo el honor de dar la bienvenida a nuestra invitada especial, psicóloga clínica Ángela Cofré. Ella tiene un máster en Educación Emocional y Neurociencia Aplicada. Ha sido certificada en ADR para el diagnóstico TEA de trastorno espectro autista. Ha sido diplomada en psicoterapia de parejas desde un enfoque sistemático relacional y tiene varios años de experiencia en psicología infantil. Bienvenida, doctora, en esta tarde. Queremos el día de hoy tratar de un tema tan delicado como es el abuso infantil, definirlo, hablar de su frecuencia y riesgos, de su prevención, así como también de los efectos y la reacción del abuso. Y quiera Dios también hablar de cómo prevenirlo y cómo tratar su recuperación. Saludo con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando de Centroamérica, de Ecuador especialmente, personas de habla hispana en los distintos países. De verdad les extiendo un gran abrazo a cada uno y estoy muy contenta y muy agradecida de Dios por poder estar teniendo esta conversación en este día. Agradecer especialmente a Ceci y a la Radio Betel por esta oportunidad, por poder tener este espacio de encuentro y también para poder abordar un tema tan importante y de tanta relevancia, el abuso sexual, cómo evitarlo, cómo identificarlo, cómo trabajar, qué hacer en un caso de este tipo. Así es que de verdad les saludo con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta es ¿cómo se define el abuso sexual infantil? El abuso sexual contra un niño, una niña o un adolescente ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, ya sea un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña o adolescente. O también es o corresponde a cuando se busca una gratificación en un observador, cuando el observador, ¿cierto?, busca una gratificación sexual y utiliza para ello un niño, una niña, un adolescente. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, ¿ya?, el desarrollo, el tamaño, o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias, ¿ya? Es decir, si esto ocurre entre pares, digamos, entre niños, también hay que evaluar, observar, claro, la pertinencia también de un abuso o si esto tipifica también un delito. Si, por ejemplo, es un niño menor de 14 años y quien ejerce el abuso es mayor de 14 años, al menos en Chile, eso es considerado delito, se tipifica como un delito. Volviendo un poco a tu pregunta, la interacción abusiva que puede ocurrir con o sin contacto sexual incluye, por ejemplo, tocaciones, frotamientos, contactos y besos, la exposición a contenido sexual no consentido, como ya lo decíamos, pornografía o partes del cuerpo, partes íntimas del cuerpo de un adulto, ¿cierto?, hacia un niño, actitudes intrusivas, sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos,
e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, instar a que los niños, niñas y adolescentes tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, contactar a un niño, a una niña o un adolescente vía internet con propósitos sexuales, que es el grooming, ¿cierto? También es abuso sexual. Y claro, esto puede avanzar a otro tipo de situaciones, ¿cierto? En el que ya puede existir una penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, aun cuando incluso se puedan utilizar objetos para esto, ¿cierto? Esta parte es un poco más delicada la que estamos comentando. Entonces son algunos aspectos que tenemos que ir considerando, no solamente el tocar, no solamente mirar o tener actitudes de insinuación hacia un niño, son consideradas abuso. Aquí yo les estoy nombrando otros aspectos también que se consideran dentro del abuso sexual. ¿En qué edades los niños son más propensos a ser abusados? Desde los 0 a los 14, probablemente es la etapa más vulnerable. Ahora, yo creo que todas las edades, de los 0 a los 18 años, existe una probabilidad, sobre todo dependiendo de la personalidad del niño o de la niña, del adolescente, de la dinámica familiar, de sus experiencias tempranas, de sus tipos de apego. O sea, hay varios factores que van a influir porque independientemente de que tenga 15 o 16 o 17 o 18 años, va a depender mucho del estilo de personalidad, de cómo ha aprendido a lo largo de su vida a establecer límites, a autoprotegerse, a evitar riesgos. Va a depender mucho de la personalidad. El ser propensos o no, no es solamente la edad. Yo creo que hay un tema de madurez también importante a la hora de evitar el abuso sexual, la psicoeducación también de los padres, cómo los padres desde la temprana edad les van a ellos enseñando la protección, las partes íntimas y privadas. Y ahí también entra un tema importante, el tema de la confianza con los papás, cómo los niños también sienten que pueden acceder a sus papás, que los papás están disponibles, ¿cierto? Para que ellos puedan abrirse y contarles lo que les pueda estar pasando o puedan estar sintiendo. Entonces, sinceramente, yo creo que no es solamente la edad lo que pueda influir en que un niño sea más propenso o menos propenso en vivir un abuso. Va a depender de varios factores, de su contexto, de su entorno, de su familia, de las figuras de apego que tiene, de los vínculos, de las amistades que tiene, de los contenidos que está viendo en internet, porque los niños hoy en día tienen un acceso deliberado a internet, a redes sociales, y obviamente se exponen muchas veces al contacto de adultos que se hacen pasar por niños o derechamente ven pornografía desde el celular en la casa, en el living de la casa, mientras la mamá está cocinando, por ejemplo. Entonces también es súper importante mantener esos resguardos, esos límites, que finalmente son los límites los únicos que protegen. ¿Ya? Entonces, obviamente hay edades más críticas para vivir un abuso y el impacto que pueda tener en el desarrollo de un niño. Pero la verdad es que a mí me parece que todas las edades, en mi experiencia, van a tener ciertas particularidades, sin duda, pero desde los 0 a los 17 o 18 años va también ser importante el desarrollo de la personalidad y la madurez de los niños para que sean más o menos propensos a un abuso. ¿Qué tipo de niño cree usted que es más vulnerable ante este mal? La verdad es que todos los niños son vulnerables a estar expuestos independientemente de su condición socioeconómica o social. La verdad es que todo niño está expuesto a este mal, a este fenómeno, ¿cierto? Como todos estamos bien familiarizados con el tema de la pandemia, la verdad es que a mí me parece que el abuso sexual es parecido, es como que no se acaba nunca. Es muy complejo y está lamentablemente muy presente en el día a día. Ya ahora claramente existe un mayor riesgo de abuso sexual. Como señalaba, yo creo que todos están expuestos a ese riesgo, pero
probablemente van a haber niños, niñas y adolescentes que puedan estar aún más en riesgo, sobre todo aquellos que han sufrido, por ejemplo, maltrato físico o psicológico desde temprana edad, que tengan una vida familiar temprana caótica y disfuncional, que sufran negligencia en el cuidado, escasa supervisión de las figuras parentales también, por supuesto, como lo decía antes, el tema del control parental en los teléfonos, los horarios, cuánto tiempo quedan solos, etc. Modelos también parentales poco desarrollados, ¿cierto? Que los papás sean papás muy permisivos, que les den permiso para salir, para que se queden en las piezas con los amigos cuando van a las casas. O sea que en el fondo son como más desligados, por así decirlo, más permisivos, que tengan obviamente algunos problemas también emocionales o psicológicos y que tengan necesidades de afecto y atención. También ocurre un fenómeno bien importante, que es cuando la madre, principalmente, que en este caso puede ser cuidadora, si la madre ha vivido también abuso sexual, va a tener dos respuestas. Una respuesta es que puede ser que vea abuso sexual en todos lados, ¿cierto? Esa podría ser una característica de este tipo de mamás, o bien una madre que nunca ve ese abuso sexual, ¿ya? Porque se pueden producir esas dos reacciones. Entonces puede ser que tenga sobre sus ojos o muy delante de sus ojos el que su hija esté siendo abusada, pero se le va a ser imposible verlo porque probablemente es una situación traumática que ella vivió y que por alguna razón nunca elaboró, nunca trabajó. Asimismo, en el caso de la mamá que pueda sobrereaccionar y que pueda estar viendo abuso sexual en todos lados, ¿ya? Entonces, en relación a esa pregunta puntual que me estás haciendo, el niño que es más vulnerable, claro, el que va a tener menos recursos a nivel familiar y en la red de apoyo, ¿cierto? Porque si los padres quizás en este caso pueden fallar, claro, va a hacer que este niño sea mucho más vulnerable que otros. ¿Cuáles son algunos de los mitos alrededor del abuso sexual infantil? Bueno, hay varios mitos, pero creo que hay unos que son más interesantes de tener bien presente. Por ejemplo, el mito en que las personas que abusan sexualmente de un niño o una niña en general es un extraño. La verdad que esto es completamente falso. Las encuestas siempre señalan entre un 96 o un 98% de familiares. Las estadísticas siempre apuntan a ese porcentaje, tanto nacionales como internacionales, en el que los abusadores son familiares, personas cercanas y de confianza a la familia. Súper importante enfatizar eso porque sinceramente es así. Es el abuelo, es el padrastro, es el tío, es el primo, es el hermanastro, es el hijo de los mejores amigos del papá o es el mejor amigo del papá. Sinceramente, yo de los años que llevo trabajando, casi 9 años, nunca he escuchado relatos dolorosos en cuanto a un abuso sexual o violación que tenga que ver con un extraño o en un callejón oscuro, en una calle oscura, de noche, ¿no? Es en la casa, ¿cierto? En la casa de los niños o en la casa de los mejores amigos de los papás. Siempre son en esos espacios, en los espacios de confianza. ¿Ya? Así es que en ese sentido tener de verdad toda la desconfianza que haya que tener, donde mis ojos te vean, me decía a mí mi papá de chiquitita. Y creo que es súper importante que los papás adopten esa actitud de entender, ¿cierto? Que en la medida que ellos están directamente observando dónde están los niños, pueden tener realmente la seguridad de que no les está pasando nada que ellos no quieran, ¿cierto? O nada que vulnere sus derechos. Otro mito puede ser que siempre que una niña o un niño es víctima de abuso sexual presenta señales de trauma físico, moretones, sangre, etc. Entonces no, la verdad es que el abuso sexual además lo más probable es que no deja ninguna marca física. Muchas veces el abuso sexual no incluye violencia física, entonces no puede ser un indicador que podamos
tener presente como para desmentir o saber si un niño está diciendo la verdad. Otro mito es que muchas niñas o niños inventan historias en las que relatan haber sido abusados sexualmente o quieren llamar la atención. Ya también yo me encuentro con frases como esas, que quiere llamar la atención. Siempre